Batista fue entrevistado el día de ayer en el canal de YouTube Justice Con, entrevista donde el animal ha reafirmado que su retiro es definitivo, no como ocurre con varias leyendas que estando retirados han vuelto a subirse al ring. Estas fueron sus palabras. Don't put that out there, man. People will jump all over that and they'll be like, "Oh, he's coming out of retirement." No, and I'm not. No. I'm not. No. It's so hard to convince people that I'm actually retired. You Yeah. have no idea how tough that discussion is. Like, Really? because apparently, like when professional wrestlers retire, they don't really retire. They kind of retire, but you know, if the paycheck's big enough or the event's big enough, they come out of retirement. Yeah. And it's just not that way with me. I exited the business in such a storybook way. It's just, I could never go back, man. I would never take away from it. I am just done, man. I really got to finish on my own terms, and nothing is going to bring me back to take away from that. But nothing is like the pressure of WrestleMania. I've never experienced anything like it, but I've also never experienced anything like the adrenaline rush of WrestleMania. I mean, when you're performing in front of, 90, 100 people, the pressure is tremendous, but also the reward is tremendous. There's just nothing like it, you can understand why people it's such a hard thing to step away from that. It's addictive, man. It just, I couldn't imagine ever getting that feeling from anything else other than that live performance in front of that many people who are just like just ravenous for wrestling. They just come from all over the world to witness this. There's nothing like WrestleMania. Nothing. I've never experienced, and I've been to a lot of sporting events. I've never experienced anything as big as WrestleMania. I do want to remind everybody. Damien fue entrevistado hace unas horas por Rick Ucchino de Sportskeeda. Entrevista donde habló sobre varios temas interesantes. Entre ellos, Priest habló sobre la dedicación que Bad Bunny puso en entrenar para luchar en WrestleMania 37. Y también dio detalles sobre el Canadian Destroyer que el artista aplicó a John Morrison durante el combate. Aquí les dejo los temas más importantes tocados durante la entrevista. Perform in front of that audience. So I'll tell you this, for me personally, I thought I was going to get no reaction. I thought I was going to walk on the stage and not that they were going to boo. I just thought they'd just be, bathroom break, or they just wouldn't care. Just like, because I figured I hadn't earned it yet. I just haven't been here that long as far as being on Monday Night Raw. And I think people are still trying to get to know who I am. When I walked on the stage and I heard the roar, I was like, oh, they know who I am. I was like, they know me. Like, this is so cool. Was that good? So I knew he was going to surprise people. Like, I've been working with him since the week before Royal Rumble. We've been in the ring every single week. And he put in the work. And I know, because I was there. I watched him go through pain. I watched him bleed. I watched him struggle to stand up. And I also watched him say, let's do that again. Let's keep going. No, let's go. And not quit, every single week. We had our time that we had booked at the Performance Center, and then he would create extra time and ask for extra time, like before Raw. We would even go to SmackDowns just to work out and then leave. He deserved that. He earned that. And while I was not surprised that he put on a hell of a performance, obviously there's still the unknowns. It's WrestleMania, number one. So we were both nervous wrecks. Like, we were a disaster. But like, I remember when we were walking backstage to get there, we were bumping into things, and I looked at him, I was like, we are the worst team right now, just because we were so nervous. And then I remember I showed him a video because he knew what the move was, and I was trying to explain to him how to do it. And I'm like, so what do you think? He was like, man, I don't know, man. He was like, WrestleMania's tomorrow. Like, do you want me to do that? And I was like, it'd be really sweet if you could. So we practiced it a few times, and then I was like, all right, you're good, man. You feel good? He was like, okay. And then, so he did it. He was great. No risk, no reward, man. Kurt Angle dedicó un reciente episodio de su podcast The Kurt Angle Show para responder preguntas de sus seguidores. Durante la sesión, un aficionado le preguntó al ex luchador si opina que sus combates con Samoa Joe fueron los mejores de su paso por Impact Wrestling. A lo que Angle respondió lo siguiente: sin ninguna duda, él o AJ Styles. Los combates con Samoa eran mucho más físicos. Teníamos combates de un estilo más físico. Los de AJ eran más atléticos.
Joe era un individuo muy intenso y me sorprende que le hayan despedido, especialmente teniendo como campeón a Bobby Lashley ahora mismo. Necesitan a tipos que puedan enfrentarse a Bobby y creía que Samoa Joe sería una persona genial para cumplir ese papel, pero por desgracia lo dejaron marchar y no estoy seguro del porqué. El periodista Mike Johnson del portal PW Insider ha informado el día de hoy que WWE ha trasladado a los ex miembros de Retribution, Slapjack y Reckoning a SmackDown, aunque en ambos casos se desconoce si seguirán usando los mismos personajes o se crearán unos nuevos. El luchador mexicano Cinta de Oro, conocido en WWE como Único y Sin Cara, fue recientemente entrevistado por Inside the Ropes. Entrevista donde el luchador admitió que WWE lo envió a clases contra la ira por unos incidentes que protagonizó en el vestuario en el año 2016. Estas fueron sus palabras. Bueno, sí, me enviaron a clases de manejo de la ira, eso es cierto, es muy cierto. Y bueno, tuve que hacerlo porque tuve un par de altercados a lo largo de mi carrera en la empresa. Pero ya sabes, lo que pasa con nosotros es que, tanto como luchadores, como artistas, podemos tener un desacuerdo un día y podemos desquitarnos con nosotros mismos y luego al día siguiente estaremos bien. Sin rencor, sin nada, solo fue un impulso del momento. Eso fue así. Tuve un par de riñas con algunos de ellos, pero hoy Sheamus y yo somos muy buenos amigos. Con Jericho no tengo ningún problema. Simon Gotch le deseo lo mejor. No somos amigos, pero le deseo suerte, no le deseo nada malo, pero fue una de esas cosas que a veces sucede. Somos hombres, estamos en un deporte en el que ya sabes, quieres ser el número uno, quieres ser el mejor. Pero eso es cierto, entré en clases de manejo de la ira. Y no tengo problema de ira, pero supongo que fue porque pasaron cosas y ellos solo querían, en cierto sentido, ver si necesitaba ayuda. Supongo, no lo sé. Una de las luchadoras recientemente despedidas por WWE, Chelsea Green, fue entrevistada recientemente por Fightful, entrevista donde la luchadora ha explicado cómo se enteró de su salida de la empresa. Estas fueron sus palabras. Estaba en shock, no voy a mentir, estaba totalmente en shock. Lo entiendo, no me usaban y por supuesto cuando me usaron me rompí el brazo. Estaba lista el año pasado y las veces anteriores, pero esta vez me sorprendió mucho porque conozco mi potencial en la empresa y sé lo que aporto. Afortunadamente me dieron un pequeño aviso, una pequeña advertencia, así que pude prepararme mentalmente por si acaso. Si no hubiera recibido ese mensaje de texto para avisarme, habría pensado que esa llamada telefónica era para mi debut y eso habría sido vergonzoso. Estoy muy agradecida de haber sido advertida porque vaya, estaba lista para luchar. Además, la luchadora ha confirmado que fue John Laurinaitis, presidente de Relación de Talentos de la empresa, quien llamó para confirmar su despido. Green ha agradecido la educación con la que le explicó la situación y le confirmó que no descartaba una vuelta en el futuro, pero la luchadora no se va a quedar esperando. Bueno, fanáticos, este ha sido un video más del noticiero de WWE, espero que les haya gustado, pues si ya saben, si es así, no olviden dejar su like, activar la campanita para que estén pendientes de todos los videos que subo. A los nuevos no olviden suscribirse, tampoco olviden seguirme en mis redes sociales que están ahí abajo en la descripción. ¡Chao, perros!